Mi nombre viene de un señor que fue un líder comunitario de la zona de San Rafael, donde es mi tierra natal, que fue un hombre que luchó por las comunidades y fue asesinado por la guerra sucia en esa región en el año 84. Entonces, cuando yo me incorporo a la organización, tomo como nombre el nombre de Gabriel Hernández, porque además éramos conocidos desde niños, de mi familia, muy amigos, y esa es pues la razón por la que yo tomo ese nombre. En los acuerdos de la Uribe con el expresidente Belisario Betancur en el año 1984, entonces se conforma una organización política, un movimiento político que se llamó la Unión Patriótica, que cogió mucha fuerza y que se conforma como una tercera fuerza política. Desafortunadamente entonces la guerra sucia y los enemigos agazapados de la paz, que nunca quisieron que la Unión Patriótica como movimiento político fuera avanzando en la dirección de conseguir la paz con justicia social, entonces muchos de nosotros que hicimos parte a la Unión Patriótica o a la UP, como le decíamos, entonces fuimos perseguidos políticamente y no nos quedó otra alternativa que llegar como refugiados, diría yo, al movimiento insurgente de las FARC. En este caso, por ejemplo, mi familia, yo vengo de una familia de 5 hermanos en la guerrilla, 7 primos, es una familia un poco larga, ¿cierto? Y esta gente, pues entonces realmente decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? La gente la están matando, nos están matando sin hacer nada, porque queremos que la paz avance, que la paz llegue desde los territorios y que avance desde la parte que se acordó en la mesa, en la Uribe, y desafortunadamente entonces no es posible. Entonces dijimos, aquí hay que hacer algo, no nos podemos seguir dejando matar. Entonces esa fue una de las principales razones. Yo no ingresé a la guerrilla, yo me fui y allá no me querían recibir, porque, o sea, ellos decían, hombre, es que ya van mucha de la familia de ustedes, su mamá quedó con el niño mayor, o sea, con mi hermanito menor, ¿cierto?, que yo el mayor de la casa, y entonces queda sola. Entonces, ¿cómo así? Pero en vista de todo eso, en última dijeron, bueno, pues antes que los maten, pues entonces vamos a incorporarlos. Conocí muy de cerca la firma del Acuerdo General en La Habana, pero realmente dejé las armas el 12 de agosto del 2016, cuando salí al equipo de verificación y monitoreo, que eso significaba dejación de armas, cese al fuego y llegada a los territorios, que en ese entonces se le llamó zonas veredales transitorias o puntos transitorios de normalización. Recuerdo mucho, por ejemplo, las épocas del Plan Colombia, que fueron muy difíciles, no tanto, diría, para nosotros como fuerza insurgente, sino para el pueblo colombiano con los bloqueos económicos, el avance de la criminalidad en los territorios, el desplazamiento de la gente de sus tierras. Por ejemplo, en el oriente antioqueño hubo una situación muy dura, y es con los embalses San Carlos, San Rafael, Guatapé y El Peñol, porque la mayor parte de la gente fue desplazada de esas tierras para elaborar este tipo de proyectos hidroeléctricos dentro de estas tierras, que fueron tierras muy pujantes, productivas. Ustedes saben que el oriente antioqueño, que está aquí nomás, San Rafael, San Carlos, Guatapé y El Peñol, que fueron los más afectados, sin desconocer las afectaciones aledañas a los otros municipios, hay vecinos, pero esos fueron los más afectados, fueron unas tierras muy pujantes. La voluntad de muchos de nosotros, por no decir de todos, es tan grande, sino que uno puede hablar en común hoy en día, ¿cierto? Pero uno sabe que los que estamos apostándole a esto, con toda seguridad, somos el 99.9% de los firmantes del acuerdo. Una cosa es que estemos en el partido y otra cosa es los que no están en el partido, eso es otra cosa, porque el acuerdo en ninguna parte dice que usted tiene que ser del partido de la Rosa o del partido de los comunes o de tal partido para estar en una vaina que se llama reincorporación. No, señor, usted tiene derecho a la reincorporación, está en el partido o no está en el partido, eso es una lógica. Yo estoy a 6-7 horas de aquí, vengo con recursos propios a estos eventos. Muchas veces me toca pagar transporte, montarme en un bus con el riesgo de que lo bajen a uno por ahí y lo desaparezca, porque desafortunadamente no tengo, no tengo un esquema fijo. Allá en el espacio yo no puedo decir que no me han colaborado, claro que sí, agradezco mucho, pero mire, me ha tocado dejar a un lado el 80% de mi trabajo por falta de un esquema de seguridad que yo pueda moverme. Porque a veces me puedo mover una vez o 2 veces al mes, y entonces yo tengo aquí reuniones, puedo decir que semanalmente me citan a 2 o 3 reuniones semanales, y cómo hago yo para moverme, y no cuento con ese mecanismo, y que es responsabilidad directamente
del gobierno. Bueno, Gabriel o José Luis, hábleme un poco de... Usted vive en uno de los territorios de paz que quedaron pactados allí en La Habana, dentro del proceso de paz. Sí, sí. ¿Cómo se vive? ¿El gobierno sí viene cumpliendo? ¿Cuál es la realidad allí del territorio? Mire, yo vivo en uno de los ETCRs que se establecieron en el norte de Antioquia, municipio de Anorí. Ese ETCR se llama ETCR John Bautista Peña. Me preocupa, como a todos los firmantes, los 13.566 firmantes del Acuerdo General de La Habana, que hoy no tengamos ni siquiera un pedazo de tierra para un proyecto productivo. Los proyectos productivos no son posibles cuando no hay tierra, en el aire no se cultiva, en el aire no se vive. O sea que nosotros ya pasamos de ser firmantes a ser desplazados. Realmente es el caso de Ituango, de tal punto que aquí en Medellín tenemos cerquitica de 500 firmantes y que no tienen empleo, que no les llega el suicidio del proceso, que no les llega el alimento del proceso, que no les llega absolutamente nada, sin más que el 90% de un salario mínimo, que fue lo que se acordó en una renta básica. Para el acuerdo de paz no hay sino 3.1 billón, que eso no suma nada. Eso se va en otras cosas, seguramente en cosas de oficinas y en vaya y venga, pero a los territorios no llega nada. Y la otra gran preocupación es que porque esos ETCR fueron hechos para 180 días, 6 meses mientras se terminaba la dejación de armas. De ahí en lo adelante, entonces se miraría qué iba a suceder con los firmantes del acuerdo. Llevamos 5 años que los vamos a cumplir. En el caso de Anorí, ahorita el 29 de enero que viene, y eso no fue hecho para vivienda. Y uno se pregunta, si el abastecimiento no llega, pues entonces tierra y vivienda, pues combatientes menos, porque si lo básico no llega, pues lo otro menos. Hombre, que a lo menos nos den la oportunidad de nosotros reincorporarnos con nuestras familias, de llegar a los territorios a producir. Hoy van cerca de 300 excombatientes asesinados y van cerca de 1.178 líderes, lideresas, defensores de tierra, defensores de derechos humanos asesinados por el hecho de exigir el acuerdo de paz se cumpla desde los territorios. Aquí no se puede hablar de reincorporación allá arriba en Bogotá y que eso se quede allá en el caso del gobierno, en el caso de la RN. No, la reincorporación nosotros la necesitamos que llegue a los territorios, que a cada excombatiente, hombre, le faciliten 2 o 3 hectáreas de tierra, una casita a donde se va a meter con su familia, porque es que nosotros no hicimos un acuerdo para quedarnos viviendo debajo de los puentes o irnos a vender agua por allá a los semáforos. No, señor, aquí se hizo un acuerdo con el Estado, con los responsables políticos, económicos y sociales de este país, y nos quejamos porque eso no se ha cumplido en 5 años. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Yo escuché que no estaban llegando es que las raciones completas de... Por ejemplo, les decían, ahí va una libra de frijol, y no, les mandaban 400 gramos. No, Vea, ahora no están sí, vea, es que hay una situación y es muy delicada. Allá la organización daba todo, al ya entregar las armas y dejar de ser una organización insurgente y pasar a la vida legal, ya cada quien tiene que ver cómo va a subsistir, cómo va a vivir. Pero ya nos viene el problema de las familias, porque nosotros todos venimos de una familia humilde, pobre, entonces viene la familia a decir, venga, pero es que usted tiene que ayudar, porque mire, y esto, y nosotros con una renta básica de un 90%, un salario mínimo, es imposible. La sustitución de cultivos de uso ilícito, que son los proyectos PENIS y proyectos PEDES, que tienen que ir encaminado al desarrollo agrario integral con enfoque territorial y diferencial, pues tampoco. Entonces ha sido un problema complicado, pues porque entonces esta situación está generando violencia en los territorios, porque el Estado, en vez de llegar con lo que se acordó, con proyectos que garanticen la asistencia alimentaria, la asistencia de vida de las comunidades, entonces ha llegado es con la represión, y entonces la gente ya se ha visto obligada a tener que enfrentar también la misma situación, pues porque la gente no se va a morir de hambre. Y no estamos diciendo con eso que entonces la coca sea la salida, no señor. Por eso se firmó un acuerdo, punto 4, ¿cierto?, que habla de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, llámese amapola, marihuana, cocaína. Pero eso tampoco ha sido posible. Entonces, en esto pues tenemos una gran dificultad. En el punto 5 es que las víctimas estarían en el centro del acuerdo. De hecho, yo soy el encargado en los firmantes del acuerdo general de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto del oriente antioqueño y del bajo, o sea, y de la parte del norte de Antioquia, en el Frente 36, y lo hemos hecho con muchísimas dificultades. Hemos estado trabajando con las uñas.
realmente porque no tenemos realmente lo que necesitamos para desarrollar esas actividades, porque todos estos proyectos o todos estos puntos del acuerdo realmente están desfinanciados. Y desafortunadamente tenemos que decir que así es muy difícil avanzar. Mire, nosotros sabemos un poco más de 100 firmantes del acuerdo general a nivel nacional que estamos trabajando en el tema de víctimas, porque tenemos la voluntad política, porque tenemos la voluntad de avanzar en el proceso, en la reincorporación dentro del acuerdo que hicimos, ¿cierto? Y hemos presentado al 6CR y hemos presentado a la unidad de búsqueda de gobierno más de 515 casos de personas dadas por desaparecidas. Nosotros tenemos documentadores en los territorios. Hemos presentado ese trabajo y lo hemos hecho muchas veces con los pocos recursos que nos da lo que llamamos la renta básica, que es el 90% de un salario mínimo. Yo saludo por este medio al pueblo colombiano, a esa Colombia profunda, a esa Colombia olvidada, a esa Colombia que necesita que lleguen las obras sociales, que llegue allí el gobierno nacional, los alcaldes, los gobernadores, desde el nivel departamental, municipal y nacional, con proyectos de vida. Hombre, que no desaprovechemos este intento de avanzar en la convocatoria de consolidar la paz con justicia social, y esa paz con justicia social es la que necesitamos todos los colombianos. No queremos más guerra, no queremos que los niños y niñas que se están formando hoy tengan las mismas dificultades que tuvimos nosotros, o que corran con la misma suerte que corrimos nosotros de tener que enfrentarnos entre colombianos. Hombre, nosotros no queremos que realmente sigan sucediendo lo que está sucediendo hasta aquí, los asesinatos de firmantes, los asesinatos de líderes. El gobierno y la institución son garantes de la vida, son garantes de cuidar los bienes y honra de los ciudadanos, y que el gobierno por derecho propio se lo otorga la Constitución Nacional, el artículo 22, debe hacer la paz por decreto, y él por acción o por omisión es responsable de lo que está sucediendo, de que este acuerdo se cumpla y de que se pare el genocidio político, porque aquí nos está pasando lo que le pasó a la Unión Patriótica. No queremos más muertos, no queremos seguir enterrando a nuestros compañeros todos los días, no queremos ver que entierran a nuestros líderes todos los días, queremos la paz con justicia social. No se puede hablar de paz cuando hay hambre, cuando hay exclusión, cuando hay miseria, cuando no hay tierra, cuando no hay vivienda y cuando hay odio contra el que piensa diferente. Si nosotros pensamos diferente es porque consideramos que es posible la Colombia nueva, la Colombia en paz y la Colombia con justicia social. Muchísimas gracias. José Luis Naranjo, conocido como Gabriel Hernández, firmante de los acuerdos de paz en La Habana, muchas gracias, porque a través del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, usted aceptó esta invitación para que nos contara brevemente, porque hay mucho por contar aquí en Panorama a través de Muneraima Radio. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, feliz noche y un abrazo grande a los colombianos, muy amable. Oiga, este muchacho le comió 26 minutos, no sino 4 minutos para las cuñas. Yo estoy aterrado, Gabriel. Habla muy bien, se expresa muy bien. ¿Próximo alcalde de Mauricio o no? Yo tengo séptimo de escuela. Mi vida mire, es que yo soy catedrático, puedo decir, en pensamiento bolivariano y en materialismo histórico y economía política. Yo fui profesor en FAR en las diferentes escuelas de formación política desde la parte ideológica. Entonces yo me conozco perfectamente este tipo de actividades. Yo me conservo ¿cómo se llama? Un lugar donde cuento con más de 400 libros de cátedra bolivariana, materialismo histórico, economía política y demás documentos del proceso de paz, no solamente el de La Habana, sino también del proceso de paz de la Uribe, cuando el expresidente Belisario Betancur, y el proceso de paz del Caguán, cuando el expresidente Pastrana.